Nos encontramos a través de Ediciones de Lirio, aquí en este espacio maravilloso, con Rodolfo Mata, conversando sobre su libro Desescribir. Y bueno, Rodolfo, muchas gracias por recibirnos y nos gustaría comenzar esta pequeña entrevista, que nos digas cómo comienza tu incursión en las letras. Bueno, eso es muy largo, voy a tratar de resumirlo. Pues yo empecé a escribir yo creo que porque escribía cartas. Yo estudié ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM tecnológico, ¿no? Y estudié ingeniería industrial y me empecé a interesar por las palabras. Y yo creo que coincidió un poco con la escritura de cartas a mis amigos, a mis familiares, a quien hubiera. Yo creo que ahí empezó la curiosidad por escribir. Releí algunas cosas que con las que me había encontrado en la preparatoria, ¿no? Algunos poemas de Carlos Pellicer. Y bueno, ahí empezó todo. Y creo que tiene que ver a partir de que escribías cartas y que comenzaste a escribir, me imagino que ahí hay un hilo conductor que derivas las letras a todo esto que es la poesía visual. Sí, hay algo de eso, ¿no? El interés por la escritura, ¿no? Comienza un poco por la curiosidad de las palabras, ¿no? Mi padre siempre nos decía, bueno, le preguntábamos alguna palabra, decía, ve y búscala en el diccionario. Era como una especie de castigo, pero al mismo tiempo era medio una especie de destino, ¿no? Y yo buscaba las palabras en el diccionario y era así. Mi papá era cuidadoso con los significados de las palabras. Yo creo que algo por ahí se me cruzó. Y finalmente luego la ingeniería, yo acabé la carrera de ingeniero, trabajé 10 años como ingeniero, ¿no? Me tocó también durante los años de estudio cómo fue emergiendo la computación personal, ¿sí? A mí me tocó trabajar con las computadoras de tarjetas perforadas, ¿sí? Las salas de perforación de tarjetas. Y bueno, pues fue una época muy afortunada. Luego llegué a trabajar en alguna distribuidora de computadoras personales, ¿no? Trabajé también en la industria farmacéutica. Y de ahí, cuando yo llegué al Distrito Federal de regreso de Monterrey, dije, yo tengo que estudiar letras. Entonces fui estudiando letras mientras trabajaba como ingeniero, y entonces fue ahí donde se dio esa mezcla. Esa mezcla, qué maravilla. Siempre cuando surgen estas interconexiones con distintas disciplinas, es cuando el creador deriva hacia otras vicitudes, pero también con interconexiones. Entonces, creo que tiene mucho que ver tu formación, cómo derivas todo este trabajo, el juego, ¿no?, de palabras con la imagen. Creo que también va por ahí. Sí, con la imagen, bueno, ¿qué será? Antes manejar una cámara fotográfica era algo bastante complejo. Sí. Tenía uno que saber, ¿no?, el diafragma, la velocidad, el tipo de película, etc. Cuando llegan las cámaras electrónicas, eso empieza a automatizarse. Las cámaras que empezaron a tener autofoco, ¿no? Y las que empezaron a tener también un balance del automático entre velocidad y diafragma, y el revelado. Y bueno, cuando llegan las cámaras digitales, pues las cosas cambian muchísimo, y de ahí pasamos a las cámaras que están en los teléfonos celulares. Claro, sí, es todo un paneo. Un paneo y una parte interesante de cómo la fotografía pues se ha ido popularizando y se ha ido volviendo algo que uno puede hacer a cada instante.
Y hablando de estos recorridos históricos y paneos, ¿nos podrías compartir para aquellos que no estén tan familiarizados con este tipo de expresión que es la poesía visual aquí en México? Un poquito que nos hagas remembranza de lo que es la poesía visual, muy breve, yo sé que es un tema muy largo. Sí. ¿Y cómo llegaste ahí? Porque nos contabas, ¿no? Tu carrera de ingeniería industrial, de ahí a las letras por las cartas y ahora poesía visual. ¿Cómo llegas ahí, Rodolfo? Pues mira, Ruth, yo creo que es por el lado de como ingeniero, ¿no? Uno se interesa por el lado que tiene contacto con la literatura, ¿no? Y sin duda el lado el lado de la literatura que tiene contacto con la tecnología, pues son las vanguardias. Entonces yo me interesé por las vanguardias. Yo hice una tesis de licenciatura sobre estridentismo y modernismo brasileño, ¿no? Entonces comparé ahí a Osvaldo Andrade y Manuel Maples Arce y bueno, pues me interesé sobre la presencia de la tecnología y sobre el discurso de la poesía de vanguardia. Ahora, en la poesía de vanguardia, pues un capítulo muy importante es el capítulo de la poesía visual. Entonces, sí, por ahí llegué yo a la poesía visual. Ah, muy bien. Y aquí en México, bueno, hay hay poca poesía visual en México, no se desarrolló tanto como en Brasil, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que se desarrolló también en otros países como Argentina, ¿no? Hablando de los países latinoamericanos. Claro, ¿sí? sí. Y bueno, la poesía visual era un problema para los impresores, ¿no? Yo recuerdo que eso también es un obstáculo en la evolución de la poesía visual. Yo recuerdo que Tablada conversaba con José María González de Mendoza, su amigo, en cartas, ¿no? Y decía que el hipo había sido una pesadilla para los editores. ¿Por qué? Porque había que estar montando en las planchas de impresión pues cosas que no eran lo normal, ¿no? Entonces era una pesadilla, ¿no? La reproducción también de imágenes pues es complicada. Hoy es mucho más fácil, ¿no? Pero volviendo, ¿quiénes escribieron poesía visual en México? Mira, hay interpretaciones. José Vicente Anaya, por ejemplo, en una recopilación de poesía visual mexicana en esta famosa revista que se llama Alforja, que llevó por muchos años, ¿no? Dice que la poesía visual empieza en las manifestaciones prehispánicas, en los códices. Entonces podemos ver, ¿no? Uno puede ver los códices con cara de poesía visual, pues sí, sí, y es muy interesante porque tienen esa conexión entre un lenguaje, ¿no? Sí. Y los pictogramas, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, las imágenes de los cuchillos, ¿sí? Hay cuchillos con ojos, ¿sí? Es verdad, sí. Los cuchillos con ojos son realmente sí, fascinantes. Fascinantes, ¿no? sí. O la imagen que está al fondo de los, creo que se llaman huachcali o algo así, donde se depositaba la sangre y los corazones, ¿no? Y ve uno una cosa que parece un cactus en el fondo y es una cosa rarísima, supuestamente es un corazón, pero la idea de la sangre también, la representación de la sangre es una cosa muy rara en estos registros pictográficos, ¿no? Entonces, bueno, hay quien lo ve ahí. Después tenemos otro capítulo que podría ser es la poesía novohispana, ¿no? Hay poesía que tiene acrósticos, por ejemplo, ordenados en una forma circular, ¿no?
hay otras formas de lo que es discurso o sobre todo de elogio a los gobernantes y a las grandes figuras de la época, ¿no? que tienen una manifestación plástica, ¿no? Esto está en un volumen muy bonito que ahora no recuerdo, se llama Poesía Visual Mexicana, déjame ver, se llama Poesía Visual Novohispana, ¿sí? Es un volumen de Jorge Gutiérrez Reina, ¿sí? Okay. Para los interesados Para que los interesados. busquen el dato. Sí. Es un volumen interesante. Después ya pegamos el salto hacia Tablada, ¿no? Tablada tiene 3 libros importantes que tienen que ver con mezcla entre letra e imagen. Yo llevo muchos años trabajando sobre la obra de Tablada, ¿no? Los llamados caligramas, ¿no? del libro Lipo y otros poemas son una muestra importante. Tenemos también los haikus que tienen sus imágenes. Y en fin, Tablada es un gran capítulo. Después de Tablada podríamos pensar en los estridentistas. Hay algunos poemas visuales en los estridentistas. Hay por ahí poesía pentagramática. Sí. ¿Sí? Poesía pentagramática de Pedro Echeverría, ¿no? No hay tanto desarrollo, pero hay piezas, ¿no? Hay piezas de poesía visual. Estos años 20, ¿no? Sí. Y de ahí ya nos damos un salto grande hacia este importante arquitecto que concibió las esculturas que están regadas por la ciudad, ¿no? Que es Matías Geritz. Matías Geritz tuvo contacto con el movimiento de la poesía concreta internacional y tuvo contacto también con los brasileños, con Haroldo de Campos, Augusto de Campos y Decio Piñatari, y él tiene algunas cosas de poesía visual, entonces podemos pensar ahí. Es una época importante que generó algunas obras de poesía visual, pero que no pudieron continuar, ¿sí? O tuvieron pocos continuadores. Uno de ellos, desde luego, es Octavio Paz, si podemos pensar que Blanco es un libro objeto y un libro de poesía visual también, ¿no? Que tiene algunos rasgos, ¿sí? El hecho de que sea este acordeón, ¿no? Digamos, esa poesía que se sale de los cauces normales de estar impresa en una página fija en un libro. Claro. ¿Sí? Tenemos también los discos visuales que hizo con Vicente Rojo. Tenemos también los topoemas que salieron en una separata de la revista de la universidad, por cierto. Y de ahí nos pasamos a Marco Antonio Montes de Oca, ¿sí? Que tiene un libro muy bonito que hicimos una reedición, Carlos Pineda y yo, para Ediciones del Lirio. Precisamente lo buscamos porque había que rescatar este libro, ¿sí? Que fue publicado, si recuerdo bien, en 76, ¿no? Es un libro muy importante de la poesía visual mexicana porque es la poesía visual que tiene que ver con nuevas manifestaciones que se dieron en esos años entre 1950 y 70. ¿No? Es un libro muy bueno, ¿sí? Del cual el propio Marco Antonio Montes de Oca fue alejándose, no siguió cultivando el género, aunque yo creo que es un libro muy bueno en su desempeño, pero curiosamente se fue alejando porque yo creo que no había las condiciones en México para la recepción de este tipo de poesía. Entonces, por ejemplo, él lo que hizo era que los poemas visuales eran acompañados de un texto que era una especie de otro poema escrito de manera lineal en una página, ¿no? Y que tenía que ver con el poema que estaba en la página opuesta.
Entonces es una relación muy interesante. Después, cuando antologó su trabajo para el Fondo de Cultura Económica, esas cosas se borraron otros poemas que estaban basados en fotografía. ¿Sí? En fin, eliminó una serie de cosas que pues, se fue alejando. Octavio Paz también se fue alejando. ¿Sí? Entonces, eso nos da una idea de cómo esto no caminaba. También tenemos en esa época también a Ulises Carrión, que Ulises Carrión tiene poco, digamos, si pensamos que su libro también es de los 70, si recuerdo bien, el libro Poesías, que fue reeditado hasta hace relativamente poco, ¿no? Por lo menos 20 años después. Pues es un libro también muy importante, un poeta que se exilió, un poeta que dejó las letras y que se dedicó más al arte, a performance, ¿sí? El libro objeto, ¿no? Y que dejó de escribir cuentos, pero escribió cuentos, ¿sí? Hay cuentos de él, y la relación es muy curiosa de una cosa con la otra. Y por último podría yo mencionar a César Espinosa, Araceli Zúñiga, César Espinosa, que felizmente acaba de fallecer, ¿no? Y que él llevó a cabo las bienales internacionales de poesía visual y experimental, ¿no? Que recogió también Carlos Pineda junto con otros más. Yo participé también en ese volumen de poesía visual que hizo Ediciones del Lirio, en una labor también muy importante de volver a poner en circulación esto, para que las áreas de las artes plásticas y la literatura en México tuvieran una relación más fluida, ¿sí? Sí. En que hubiera una apreciación, sobre todo de parte del lado de las letras. De las letras, claro. De que había poesía que se movía en ese ámbito. Sí, que queda entre este lenguaje visual, incluso sonoro. Sí. Con la poesía sonora, y entre lo visual, lo sonoro y la palabra, ¿no? Que es sí, muy importante. Porque sí hay un interés de parte de las artes plásticas. Sí. Las artes plásticas sí se metieron a usar la palabra. Sí. Exactamente. Sí hay un interés, pero del otro lado era como un rechazo. Una barrera. No, eso no es literatura. Eso no es literatura. Eso no es literatura. ¿Quién sabe qué es? ¿No? Y siempre eran una serie de descalificaciones veladas, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Yo creo que la academia, ¿no? Siempre suele ser a veces. No creo que sea tanto la academia, yo creo que es más bien una especie de cerrazón de la gente que escribe, ¿no? Y que no ha tenido como una relación más fluida, decía yo, con las artes plásticas. Hay críticos, ¿sí? Claro, o sea, sí. Hay escritores que se han dedicado a hacer crítica de artes plásticas, ¿no? Exactamente. Y hay una relación fuerte por ahí, pero ya cuando se llega al hecho de mezclar las dos cosas, ya no hay tanto, o aparentemente está escondido, ¿no? Escondido. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Alberto Blanco, ¿sí? Alberto Blanco tiene una obra literaria en papel, etc. Pero gente que lo conoce como poeta no sabe que él pinta, ¿sí? Pintó, hizo exposiciones, hace artes plásticas, ¿sí? En fin, y hay una relación que fluye. Sí. Y en esa relación, ¿cómo llegas cómo llega Rodolfo a la poesía visual? Pues mira, para mí la poesía visual llegó por ese lado de interés por las vanguardias, por ese lado de entender, sobre todo a través de la poesía concreta, ¿no? Yo me interesé mucho por la poesía concreta,
y de ahí, bueno, toda mi relación con el universo brasileño, ¿sí? La poesía brasileña. Y ahí yo creo que es donde empieza ese interés, ¿no? Y también pasa por la computación, porque hay algo que tiene la computación gráfica, ¿no? La posibilidad de tú modificar una imagen, ¿no? Desde afinar una foto, recortarla, hasta hacer diseño de manipulación de la tipografía del texto, ¿no? Y ver cómo puedes hacer empatar las dos cosas dentro de la máquina, ¿no? Y bueno, luego en una impresión. Entonces sí, esa posibilidad de manejar eso, ¿sí? Sin tener que estar diciéndole, ¿no? a alguien, a un diseñador, no, pues no me gusta, ¿sabes qué? Que yo quisiera una O que tuviera el centro un poco más pequeño, o qué sé yo, ¿no? O yo quiero unas letras con cuernitos, o X, ¿no? Y la posibilidad de uno alterar la tipografía y alterar la imagen, ¿no? Pues es fantástica con los medios electrónicos, ¿no? Hay que tenerles gusto también. Sí, claro. Porque no es fácil, tampoco voy a decir que es fácil, pero pasa por ahí y pasa por el cotidiano, como te decía hace unos minutos, de poder utilizar la cámara fotográfica, una cámara fotográfica buena, ¿no? Porque las cámaras que hay hoy en los celulares pues son infinitamente mejores que las primeras cámaras digitales que hubieron, ¿no? O sea, una cámara fotográfica hoy te saca una imagen de 10 megabytes, ¿no? Y antes, cuando yo tuve una cámara, de las primeras cámaras digitales, sacaban en discos de 3,5 pulgadas, ¿no? Los discos pequeños, pues no te guardaban más de 1.5 megabytes. Entonces ha cambiado muchísimo. Sí, también te da más herramientas, ¿no? Más posibilidades de seguir jugando con las letras, con la imagen, con las palabras, que en desescribir lo haces muy bien, ¿no? Hay una conexión muy grande con Brasil. Sí. Con el lenguaje también de portugués, hay mucho ahí. También. Que se permite, ¿no? Que se permite jugar. Y bueno, y en este juego de lenguajes y lenguas, a partir de las imágenes y la plástica visual, ¿cómo surge esta joya de desescribir? Gracias por lo de joya. Está hermoso. Es una selección muy bella de imágenes. Cómo vas jugando con la tipografía, con lo que decías, ¿no? Esa influencia también de tu carrera inicial, ¿no? Con los grafismos. Pues mira, ¿cómo surge? A ver, mira, surge porque, bueno, yo empecé a hacer esto como un juego entre la imagen y la letra, ¿no? La poesía, ¿no? Porque como decían los surrealistas, ¿no? Los hallazgos, esos hallazgos fortuitos, ¿no? Llenos de cuestiones azarosas, ¿no? Pues se dan en el día a día, ¿no? Y si tú tienes una cámara, bueno, pues lo captas, ¿no? Y lo captas y después viene una elaboración que puede tardar años, ¿sí? Puede tardar años porque no porque te dediques años a hacerlo, sino porque se queda ahí guardado, ¿sí? Entonces queda esa memoria y tú vuelves a ver esas imágenes y esas imágenes no se van al cajón de las fotos guardadas, sino que están en tu computadora o están en algo y de repente vuelven a salir. Y vuelven a salir y entonces vuelves a encontrarte con la escena en donde la sacaste, ¿no? Y si en la escena donde sacaste eso no aparece, ¿no? La idea, pues
no sé, te cuento, por ejemplo, ahí hay un poema en portugués, ¿no? Que dice, inveja ni me veja, ¿no? O sea, envidia, no me veas. ¿Sí? Y es una foto que estoy sosteniendo una piedra de obsidiana, ¿no? Contra el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues yo eso lo hice inicialmente para ver la obsidiana con el sol, ¿no? Pero después aparecieron esas palabras, apareció esa rima, ¿no? Y dije, queda perfecto. Y que también tiene mucho que ver con esta connotación de lo que se le adjudica a las piedras, ¿no? De protección. Puede ser, sí. En puede esta ser, cuestión sí. simbólica, ¿no? Sí, mira, eso es, o sea, no se me ha ocurrido. Pero es lo lindo de cuando uno juega con las palabras, con las imágenes, también hay conexiones ahí semánticas muy fuertes, como esta, ¿no? De la envidia, Sí. y que en el imaginario colectivo siempre está como estas piedras de protección, que es la obsidiana, el cuarzo, y no sé, cantidad de piedras que tienen esos significados. No lo había pensado, ¿no? O sea, eso es lo interesante, ¿no? Que cuando algo funciona, ¿no? Produce estas otras ideas que no estaban en el plano original, no digamos, a mí no se me ocurrió por digamos, que yo tuviera una especial atención en el valor de las piedras en ese sentido, pero tú acabas de sacarlo y sí, pues sí, es cierto, ¿no? Puede suceder, ¿no? Entonces, sí, se dan de diferentes maneras, ¿no? Otros no, hay otros poemas que son juegos muy pensados, o sea, no tienen que ver con un encuentro como una foto, ¿no? Una foto sucede en un momento, tú la sacas y ya no. No, estos otros como más pensados, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, que utilizo, ¿no? No todas las imágenes en el libro son mías, ¿no? Algunas son de los repositorios de imágenes que están a la mano de todo mundo, ¿no? Con los permisos y los Creative Commons, ¿no? Sí, lo que dicen en el lenguaje del arte, una apropiación, ¿no? Una apropiación, sí. Entonces vas tú, te apropias de una imagen y desarrollas lo que tenías en mente desarrollar. Tú dices, yo necesito, hay un poema sobre un organismo, ¿no? Que es como una red, ¿no? Una red de texto, ¿sí? Como si fuera un crucigrama, ¿no? Entonces yo pensé, esto necesita una imagen de un organismo, entonces voy a buscar una imagen de un organismo que encaje, ¿no? Y es así, ¿no? Así es como sucede, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí estamos con polarizar, es un verbo muy frío, ¿no? Y vemos una imagen en espejo. Además que la calidad de la impresión es muy, muy bella, porque también cuando trabajamos imágenes a color, ¿no? Hay que cuidar que salga. Y aquí hay un cuido. Es un libro que se antoja tocarlo, palparlo, escudriñarlo. Acá está Rodolfo en Mirador. Bueno, sí, eso es el humor, o sea, el humor, hay humor. mucho humor aquí. Hay mucho humor, sí, es un humor a veces festivo, a veces ácido, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas es humor, sí. Sí, y bueno, aquí en el libro, en los 80 poemas visuales que aquí están conformados, ¿cómo conformaste estos 4 capítulos que son desescribir, implante, manuscribir y sobreescribir? ¿Cómo fue, Rodolfo? Mira, el nombre del libro surgió precisamente de esta parte, de lo que es, creo que es el primer poema que dice, es decir, desescribir, que es una frase que tiene sus dudas, ¿no? Uno piensa si es una pregunta, no tiene una interrogación, o es esta otra fase de, es decir, ¿no? Como cuando uno dice, o sea, ¿no? O sea,
desescribir, ¿no? O sea, si tú cambias eso, o sea, desescribir, queda una frase rara, ¿no? Sí. Pero también cuando dices decir, puede ser desescribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que digo no lo estoy escribiendo, tiene otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, decidí yo poner eso como otra manera de escribir, ¿no? Claro. Otra manera de escribir que no es la tradicional de escribir poesía, porque pues sí, yo he escrito libros de poesía en líneas, ¿no? Poemas, como la manera tradicional, ¿no? Y esta era una manera diferente. Entonces de ahí pues salió esta primera sección, ¿no? Que es desescribir, ¿no? Que generalmente tiene fotos, contexto, ¿sí? De muchas maneras, ¿no? Y después viene esta parte de implante. Implante tiene que ver con los medios electrónicos, Sí. con estas ideas de que están muy presentes todo el tiempo con nosotros, ¿no? La idea de código, ¿no? Que todo lo que vemos en la computadora es código, ¿sí? Hay basura de código también, ¿no? Y uno tiene a veces la oportunidad de ver el código que está detrás de una pantalla. Hoy creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Aunque no se mete con él generalmente, ¿no? Es difícil y se ha ido volviendo cada vez más difícil, ¿no? Entender el código HTML es relativamente sencillo, Es sencillo, ¿no? pero es otro lenguaje, ¿no? Pero es otro lenguaje que está atrás, ¿no? Entonces, la computadora es algo muy complejo, ¿no? Y atrás de ese lenguaje hay otros lenguajes, y así, o sea, están todos como en pila, ¿no? Entonces, esa idea de esa presencia, ¿no? La idea te mencionaba porque hay uno que es relativo al código ASCII, ¿no? Hay otro relativo a el punto flotante, ¿no? El punto flotante era una manera de hablar de operaciones aritméticas, ¿no? Que tenían, que no eran en enteros, sino que podían aceptar fracciones, ¿sí? O sea, cuando tú haces una división, no sé, 4 entre 3, ¿no? ¿Sí? Te sale 1 punto bla, 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 ¿no? ¿Sí? Pero si tú lo haces en un punto fijo, no punto flotante, te da 1, porque te recorta los decimales. Y eso es algo que aprendí en la ingeniería, ¿no? Pero la frase arquitectura de punto flotante es una frase poética, ¿no? Porque tiene una metáfora, porque hablar de arquitectura dentro de una computadora pues es algo que pues, podríamos hablar de estructura, podríamos hablar de organización, pero ¿por qué arquitectura? No, arquitectura tiene que ver con edificios generalmente, ¿no? Y si nos vamos a las etimologías vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Pero sí, tomar las frases, esas frases de esa manera es darles un giro y aprovecharlas, ¿no? Entonces esa segunda parte tiene que ver con eso, tiene que ver con otros fenómenos que hoy estamos acostumbrados como las fotos que están pixeladas, ¿no? Los rostros que están protegidos con una máscara de pixelado, ¿no? Otro fenómeno que no lo conoce todo el mundo, pero quien se mete un poco sabe lo que es el glitch, ¿no? El glitch, esta imagen generalmente en movimiento que tiene interferencias que te dicen que eso está sufriendo algún desperfecto, ¿no? Pero que de repente los desperfectos se utilizan con objetivos artísticos, ¿sí? Entonces, bueno, a tratar de aprovechar eso, ¿no? Y señalar que eso existe, y que existe y que se te cruza precisamente en esto de estar manipulando el celular y jugando con las palabras
y en fin, encontrando sus relaciones. Ese es implante. Y se llama implante también por aquella película, ¿no? Que se llama Inception, ¿no? En inglés, ¿no? Y que tiene otro nombre en español que no le pusieron implante, pero que todo el mundo estaba familiarizado con eso de que sería un implante de un chip, ¿no? Ahora con lo de la vacuna estuvieron diciendo que iban a implantar un chip y no sé qué más, ¿no? Sí. En fin, esta parte en la que se une lo biológico, ¿no? Con lo técnico, ¿sí? Y que da estas cyborgs, ¿no? La figura del cyborgs, ¿no? Entonces yo quise tomar esa parte ahí en esa sección. Después viene la parte de manuscribir, que la parte de manuscribir es el hecho de que uno no solo escribe y no solo debe de escribir en bits y bytes, ¿no? Sino que la escritura es algo físico, ¿sí? Que tiene que ver con papel, tinta y la mano. Entonces, la caligrafía pues es la fuente de muchas fuentes tipográficas, ¿no? Entonces, bueno, y a mí me gusta escribir mucho con pluma fuente, porque voy viendo cómo se va secando la tinta, y me gusta, es algo que da entrada a un colorido, ¿no? A esta parte también de la mancha de tinta, ¿no? Al desperfecto, ¿no? A que se te gotea la tinta, ¿no? No es como un bolígrafo pues un bolígrafo no tiene falla, ¿no? O no la debería tener, ¿no? Pero esto sí, esto de repente una pluma escupe, ¿no? Y hay plumas que tengo que escupen, ¿no? Sí, y queda también ahí. Y queda también ahí. Y esta parte visual, ¿no? Y lo que hablábamos de la plástica. Y es muy gestual. Es muy gestual, sí. Es muy gestual porque en alguna ocasión a algunos alumnos que llegaron con sus tablets a tomar apuntes en las clases que doy en UNAM, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, ¿y tú? No creo que puedas captar todo lo que puedes hacer en un cuaderno, ¿no? En esa tableta. Y se defendía y me decían, no, pero es que yo luego lo puedo utilizar, pero pierdes mucho, porque toda esa parte gestual, no conozco ningún sistema que la pueda sustituir. Claro, porque también es el ejercicio de la caligrafía, ¿no? Sí. Del escribir. Pues sí. Y las rutas también que uno comienza a hacer cuando toma notas en el caso de las clases. Pues da sí. Un dibujito. Y ponte a buscarle cómo vas a hacer ese dibujito en una tableta. Ajá. Y en lo que lo buscas. Con el menú se fue la idea. Se fue la idea, sí. Sí, exactamente. Entonces, el uso de las plumas, ¿no? Es algo fundamental, ¿no? Y el papel, la textura, en fin, es algo importante. No hay juego tipográfico que te permita hacer eso. Hay otras cosas, ¿no? Pero muchas de esas no. Por ejemplo, hay un poema que se llama Experiencia, ¿no? Entonces, es una E que tiene muchas vueltas, ¿no? Para decir, bueno, la experiencia es darse marometas y vueltas, etc. Y tiene una E de cabeza porque, bueno, la E de cabeza es eso también, que te tomó fuera de lugar, ¿no? Y te tomó de cabeza y, bueno, sale una E de cabeza, ¿no? Pero es así, ¿no? Tal vez pudiera tener una traducción a tipografía ahora que lo pienso, ¿no? Pero esa es la riqueza, ¿no? De poder estar jugando con uno y otro universo, ¿no? Y la última parte, que se llama sobreescribir. Sobreescribir, ahí fue donde puse poemas que estaban más concebidos como poemas que podían funcionar sin la intervención de la parte gráfica, ¿no? Pero que ganaban algo o mucho, ¿sí? O su característica distintiva, ¿no? Con la imagen que tenían junto, ¿no?
Hay una cita, por ejemplo, de un poema de Garcilaso, ¿sí? Creo que sí es Garcilaso, no, Lope de Vega, y que también es un montaje. Hay un poema de un equilibrista, ¿no? Y ya no recuerdo qué fue primero, si fue la foto del equilibrista o si se fueron construyendo juntos, ¿no? En algunos casos son así, ¿no? Ya no sabes de dónde viene, ¿no? En algunos casos sí, en otros casos sí, es claro que los poemas existieron para mí, ¿no? Antes de su interacción con la imagen, pero en otros no. ¿Sí? Hay uno de una silla que ya no recuerdo si es la silla y después apareció el poema o ya no lo recuerdo. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre desescribir? Pues no habría nada más, Ruth, sería yo creo que lo que podría decir del libro. Algunas cosas quedaron fuera, ¿no? Ah, ok. ¿Esas cosas que quedarán fuera serían pensadas para otro volumen? Yo creo que sí, me costó trabajo también irlo reuniendo. Es un periodo muy largo, el que todos los poemas están fechados, ¿sí? Porque también tuve la Porque maravilla. también hiciste como una catalogación, ¿no? Sí. Escudriñaste en el archivo. Y también tiene una manera de fecharlos. Fecharlos, sí. ¿Por qué? Pues porque el archivo electrónico de la foto tiene una fecha. ¿Sí? Entonces, sí, generalmente la fecha corresponde a eso. Hay otra cuestión en el libro que es importante, que es el juego de páginas, ¿sí? Como en los poemas de Montes de Oca, ¿no? Hay un juego, ¿sí? Porque en una pieza plástica generalmente no carga su título, lo carga en una cédula aparte, ¿no? Entonces, si tú tienes una foto, ¿no? No va a traer el nombre, va a estar en un pie de foto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, pues el pie de foto, el título del poema está en la otra página, pero luego hay otras cosas que no son propiamente de las piezas plásticas, ¿no? Y que es pues otros textos que aparecen ahí, y entonces hay oportunidad de ponerlos en la página junto, ¿no? Junto con la fecha, y entonces ese juego de página también es interesante porque produce otras relaciones, ¿no? Cambia las cosas y da otra impresión. Entonces sí, en ese sentido el libro, como tú decías, es un objeto físico, ¿no? Y ese libro pues es para abrirse, ¿no? Porque en forma de libro, porque uno lo ve a 2 páginas, ¿sí? Si lo pusiéramos en un PDF de una página, pues no funciona, ¿sí? O no siempre funciona, en algunos casos sí, pero la visión simultánea de las 2 páginas también es importante. Bueno, el libro se puede conseguir a través de la página oficial de Ediciones de Lirio, en las librerías como Péndulo, Sótano. ¿En dónde más podemos conseguir? Creo que son esas 2 las librerías en donde está. También está a la venta, ¿no? Como es una coedición, hay que decirlo también, es una coedición entre Ediciones de Lirio y Post Tipográfica Argentina. ¿Qué es Argentina? Es lo que vi. También se puede conseguir en Argentina, ¿no? Con el editor, que es un poeta visual importante, que es Fabio Doktorovich, ¿no? Que tiene sello editorial post-tipográfica. Por ejemplo, aquí podemos escribir a www.posttipográfica.com.ar y ahí también, digo, para la gente que están en Sudamérica, también lo puede conseguir a través de Posttipográfica. Sí, Posttipográfica. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces se puede conseguir en dos casas. En 2 casas, sí. Ediciones de Lirio y en Posttipográfica. También está por Amazon. Ah, ya, sí. Porque también trabaja la editorial Amazon, entonces para los que estén del otro lado del mundo también se puede conseguir de forma
pues electrónica, ya sea con la editorial argentina o la mexicana. Perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Rod, un gusto.